Hola, queridos amigos. Nos alegra sinceramente saludarles de nuevo y hoy hablaremos con el estimado Igor Mikhailovich Danilo. Saludos. Igor Mikhailovich, en una de nuestras transmisiones hablamos de que cada vez más a menudo se oye la siguiente frase de la gente: me he perdido. Por regla general, al decir me he perdido, quieren decir perdí mi casa, perdí mi negocio, mi lugar de residencia, mi círculo de conocidos, mi estatus en la sociedad. Y me gustó mucho y recuerdo cómo usted dijo: amigo mío, todo lo que adquieras en este mundo lo perderás, mientras que el estatus más elevado y deseable para un humano debería ser el estatus de un ángel. Y es muy importante para todos ganar la vida aquí y ahora, porque la vida, si realmente la ganaste, es lo único que nadie, ni el diablo ni sus secuaces te pueden quitar. Sabe, este tema es muy relevante hoy en día. Hay una demanda muy grande entre la gente de buscar el sentido de la vida, de buscar herramientas para ganar esta vida, de buscarse a sí mismos. En este sentido, me gustaría comenzar nuestra conversación con una pregunta que recibimos de uno de nuestros telespectadores. Hoy en día están muy de moda las tendencias Advaita y New Age, en las que los iluminados se sientan en satsangs y dicen que no hay nada que conseguir, que todo está ya ahí, que solo debes tomar conciencia de ti mismo en el momento, etc. Me encantaría recibir una respuesta de Igor Mikhailovich desde la perspectiva del conocimiento primordial, sobre lo que realmente les ha sucedido a estas personas, a su conciencia. Después de todo, ellos dicen que no hicieron ningún esfuerzo para alcanzar la iluminación, sino que simplemente ocurrió en un momento. ¿Cómo es posible? Es que yo también me encontré con esos pensamientos. Cuando la gente dice, tú solo tienes que estar en silencio, simplemente debes concentrarte en este momento, aquí y ahora, y Dios mismo te convertirá en un ángel. Lo principal es concentrarse en este preciso momento. Otra vez, trasladaron la responsabilidad a Dios y que lo haga Él, y utilizamos solo pequeños fragmentos de ese conocimiento que la gente ha estado utilizando desde la antigüedad para alcanzar la perfección espiritual. Como siempre. ¿Y a qué nos dedicamos durante esas prácticas? De hecho, a la magia. ¿Y para qué lo hacemos? Para cambiar su vida material. ¿Realizan esas prácticas para ganar la vida eterna? Una simple pregunta. Sí, Claro sí. que no. ¿Cuál es el objetivo? Es lo mismo que, ya sabes, la gente se dedica a elevar la Kundalini y luego lo transfieren todo para resolver problemas materiales, Así ¿no? es, muchas personas ya han kundalinizado un negocio exitoso para sí Hay mismos, tal como se dice. expresión, amigos. Han kundalinizado un negocio exitoso para sí mismos y así sucesivamente. Lo mismo es en este caso. Es decir, obtienen la iluminación, pero ¿qué se entiende por esta palabra iluminación? ¿En qué sentido? ¿Se han vuelto más inteligentes o qué? ¿Se han vuelto más humanos o bien se han vuelto, digamos, más exitosos en este mundo material? Bueno, en realidad, ¿con qué se mide todo? Se vuelven más exitosos en este mundo material, ¿sí? Es decir, resuelven algunos problemas suyos. Cuando una persona cree que no todo es bueno en su vida, es tímida, modesta y no puede superarse a sí misma en algunas situaciones. Siente que esto le obstaculiza cuando mira a otras personas, cómo otros alcanzan algunas alturas, digamos, en los negocios, en sus carreras. Mientras que una persona modesta y honesta no puede pisotear a la gente, ¿sí? Dicen, en el mundo consumista moderno hay que tener grandes dientes y, deseablemente, garras para poder subir esta escalera. Se refiere hacia arriba. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la tarea? ¿Y qué ocurre realmente en esos momentos en los que uno se En el centra en momento. el aquí y ahora? Es decir, en el momento actual, si tomamos la práctica del círculo, el comienzo mismo de esta práctica es simplemente detener, como se dice, el tiempo, los pensamientos y todo lo demás. ¿Qué aporta? Da una especie de ligera percepción inicial de uno mismo como personalidad. Y eso es todo. Ese es todo el fenómeno. En otras palabras, una persona experimenta un estado diferente, uno que no ha experimentado antes. Y de nuevo, si tomamos la práctica del círculo, ahí hay preparación. Digamos que es una sección del conocimiento y ahí todo es serio. Mientras que si consideramos ese tipo de prácticas, entonces, básicamente, quizá
En el mejor de los casos, 1 de cada 10 personas consigue algo parecido al efecto. En cuanto al resto, alguien se inventa que todo le ha funcionado igual y se limita a repetir las palabras de alguien. La conciencia de otros lo complementa todo con detalles, mientras que 8 personas definitivamente no obtienen nada en absoluto. Así es, en realidad les resulta muy difícil detener este mismo flujo del tiempo y En centrarse este en el aquí caso, y no ahora. pueden detener el tiempo ni influir en él de ninguna manera. Para el entendimiento lo contaré, para que quede claro. Nuestra conciencia percibe la fluidez del tiempo, tanto la conciencia primaria como la secundaria. Dependemos del tiempo y estamos completamente apegados a él. Por lo tanto, la distancia, el tiempo, todo eso juega un papel importante para nosotros. Sin embargo, nosotros, como personalidades, no percibimos el tiempo en absoluto. Es decir, para la personalidad, el tiempo es como un fenómeno inexistente. Entonces, cuando esas personas reciben efectos a través de los métodos de concentración, ¿qué sucede en el cuerpo en ese momento? Se alejan de la conciencia primaria y secundaria. Pero de nuevo, usando la conciencia primaria como una herramienta en una forma leve. Ellos tratan de alejarse incluso de ella. Entonces, hay una desconexión entre la conciencia y la personalidad misma. Y habiéndose experimentado a sí mismos como personalidad por primera vez, obtienen una inspiración tan extraordinaria. Una especie de epifanía. Epifanía, Sí. claro, por supuesto. Puede ir acompañada de destellos de luz y todo lo demás. Este es realmente un efecto, digamos, para la gente que está alejada, que nunca ha estado involucrada en nada realmente serio, es una especie de práctica meditativa, por así decirlo, que le da a la persona una pequeña bocanada de aire. Sí, la persona se ha sentido libre como personalidad. ¿Y ahora qué, amigos míos? ¿Sabe qué hacer con esta felicidad? ¿Puede conservarla o preservarla? No, literalmente dura un instante, Sí, exactamente. un periodo muy corto de tiempo. Cuando experimenta que el tiempo se detiene, cuando se da cuenta de este momento, de nuevo, la conciencia se activa en este punto. Se da cuenta con la parte restante de la conciencia primaria y la actividad de la personalidad en este mismo momento lo que está sucediendo. Se da cuenta de que la conciencia no es suya, que los pensamientos le son impuestos. Se da cuenta del surrealismo de todo este mundo, que no es más que esa misma matriz. De hecho, sí, pero la cuestión es que empieza a comprender cómo cambiar algo aquí. Y en este estado, en la libertad de la personalidad, este mundo le parece una simulación ordinaria. Pero aquí la persona también se siente un poco como arquitecto de este mundo, cuando se encuentra por primera vez con estos efectos. Cuando sale de este estado, no es que salga, es que pasa muy rápido. Queda esta plenitud. ¿Por qué? Porque la conciencia primaria sigue funcionando parcialmente en este caso. En la siguiente etapa, la conciencia secundaria se activa, tan pronto como empieza a salir. Y aquí la conciencia secundaria normalmente lo toma. ¿Por qué? Porque en el momento en que una persona detiene el flujo de los pensamientos, no del tiempo, sino de los pensamientos, una persona no puede influir en el tiempo de ninguna manera. Digamos, una persona así. Entonces aquí sucede una cosa muy interesante. Resulta que la persona no gasta energía. Ahora bien, ¿qué es la energía? Tomemos de nuevo el mismo Brill, ¿sí? De hecho, se le da constantemente a una persona, es imposible guardarla, pero en algún momento se acumula. Y este insignificante momento de acumulación es muy interesante para la conciencia secundaria. ¿Qué obtiene la persona? La actividad de la conciencia secundaria, facilidad de pensamiento y vigor interior. Además, desaparecen diferentes patrones, algunos apegos y algunos traumas psicológicos. ¿Por qué? La persona ya los ha visto desde el otro lado y durante un cierto periodo de tiempo puede liberarse de ello. De nuevo, esos estados cuando para él era, digamos, inconveniente pisotear las cabezas de la gente con el fin de lograr algunos objetivos. En este caso, todo se vuelve aceptable y claro. ¿Por qué? Porque comprende cómo está organizado este pantano, este mundo, que aquí cada uno se come al otro y se sacia con ello. Es decir,
Esto sugiere que en estas personas bruscamente disminuye la empatía y surge el egoísmo porque la conciencia primaria se vuelve muy activa. Y aquí hay cierto peligro. Considerémoslo en orden. Al principio, la persona experimenta euforia, inspiración, iluminación, facilidad de pensamiento y, de alguna manera, las relaciones entre las personas se vuelven claras. La persona puede perderse realmente en eso, digamos. Mucha gente va allí en busca de ideas brillantes, algunas soluciones, sí. Fácilmente. Esto es lo que he explicado. La conciencia secundaria se activa inmediatamente. Hay una facilidad de pensamiento. De nuevo, como personalidad, digamos, este momento de libertad da una comprensión completa de algo. Una persona solo ha estado en ligero contacto. Pero tan pronto como sale, es sometida a severos ataques del sistema material. Pero como ella es de interés para la conciencia secundaria, es precisamente la conciencia secundaria la que crea una auténtica ilusión para ella. En otras palabras, lo que uno buscó, si se relaciona con algunos problemas psicológicos, se resuelve. ¿Puede ayudar en los negocios? Creo que sí. ¿Por qué? Porque es magia elemental. Cuando una persona está centrada al 100% en los negocios, en la prosperidad, aplica el máximo esfuerzo y además se dedica a prácticas espirituales. En las etapas iniciales de las prácticas espirituales, lo diré así, amigos, esas no son prácticas espirituales, son simplemente un extracto de las prácticas iniciales. Pero aún así se refiere al crecimiento espiritual de un ser humano. Pero uno toma esta fuerza y comienza a dirigirlo Hacia la consecución de lo que desea. es decir, aumenta su potencial en el mundo material. ¿Qué es lo que ocurre? La magia Sí, comienza a funcionar. exacto. Y muy a menudo una persona logra algo. Si es proporcional a su fuerza viril, si puede pagar por lo que quiere, entonces lo adquiere. ¿Pero es peligroso? Sí, es peligroso. Sin embargo, en realidad no te dicen cuántas personas realmente sufren traumas mentales, trastornos, esquizofrenia y muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque después el sistema empieza a exigirles más y más. La persona se vuelve adicta y se ve obligada a realizar estas prácticas con regularidad. O se ve obligada a buscar otras prácticas más poderosas. ¿Por qué? Porque al cabo de un tiempo dejan de funcionar. Y también hay otro aspecto en eso. En cuanto esas prácticas dejan de funcionar, ¿qué significa funcionar? Es decir, acumula esta fuerza, pero no satisface al sistema. Así que el sistema comienza a quitárselo. Y la persona simplemente empieza a perder su potencial interior, su recurso. Pierde su componente energético y siente que el mundo se desmorona. Son de nuevo miedos, miedos por uno mismo, por la vida y por el futuro. Naturalmente, o empieza a dedicar más tiempo a las prácticas para compensar eso de alguna manera, porque se siente mejor después de ellas, o busca algo más poderoso. Pero ya en la magia. Sí. De ese modo compra un boleto para el estado de su personalidad. ¿Sabe? Es un veredicto, Muchos de de ellos se hecho. dan cuenta de que esto es peligroso. Incluso dicen que, al menos como dicen con respecto a la práctica de Kundalini, que es peligrosa porque se libera mucha energía que puede dañar a una persona si no está preparada. Por eso es tan importante encontrar un gurú experimentado, un guía experimentado, bajo cuya tutoría debas realizar tales prácticas y que definitivamente te conducirá al éxito de una manera segura. Sin embargo, ¿a qué llaman éxito? Una simple pregunta. De nuevo, prosperidad Para material. que el sistema no te golpee, para que tengas Bueno, éxito eso en ya todo, después. tengas Eso éxito ya en los después. negocios Para y bienestar empezar, una persona material. realmente quiere Sí, obtener sí. algunos beneficios materiales. No importa, ya sea un problema psicológico, la prosperidad o alguna posición. Todavía se relaciona con nuestro formato consumista. Esta persona desperdicia su potencial espiritual. Es decir, su potencial energético para obtener cosas materiales en lugar de obtener valores espirituales. ¿Será recompensado por eso? Claro, por el mismo diablo, con largos siglos de tormento y reflexión sobre sus malas acciones. Sabe, ahora es simplemente el tiempo en el que muchas personas se enfrentan a diversos estados de ansiedad y comienzan su camino con el motivo de, al menos calmarse, realizar algún entrenamiento autógeno, etcétera. Efectivamente. Y luego la gente quiere más. Así que en este ¿Sabes qué mismo más les momento, motiva? Lo que motiva a la gente a hacer cosas tan estúpidas es que no tienen que esforzarse sí, mucho. exacto.
No hace No falta hace cambiar falta en su vida. absoluto. No hace falta luchar contra demonios en la cabeza. No hace falta hacer nada en absoluto. Basta con utilizar una práctica y aspirar a tu sueño o tu meta, o sea, en el mundo material, y ya está. Es decir, es muy simple, fácil y entendible para la gente cómo ponerlo en práctica. Y lo más interesante es que a menudo funciona. Como usted ha dicho, la conciencia primaria capta esas prácticas fácilmente y alegremente. Claro que sí, y el problema aquí es que una persona puede desviarse hacia el estado de un gran gurú cuando le parece. Por cierto, realmente le parece. Ya está empezando la esquizofrenia, que es tan genial, que Dios mismo le está hablando, y así sucesivamente. Uno es capaz de cualquier cosa, aunque de hecho no es capaz de nada. De hecho, lo único que puede hacer es alimentar al sistema. Pero tiene la sensación de que ya está dotado de tales superpoderes o de algo más. Por supuesto, esto no solo le engaña a él, sino también a otras personas de su entorno, porque habla de sus sensaciones subjetivas, habla de cómo se percibe a sí mismo, de lo que le pasa y de cómo cambia su vida. Sin embargo, ¿qué es nuestra vida, amigos? Una vez nosotros, con Tatiana, hablamos de una simulación, lo que está en nuestra cabeza, digámoslo así. Es exactamente lo que para nosotros es percepción en la realidad. De hecho, esto es la realidad, lo que percibimos en nuestra cabeza. Sin embargo, podemos tener a cualquiera en la cabeza y que nos diga cualquier cosa en la cabeza. Es una expresión figurada, no significa en la propia cabeza. Pero de hecho, esto es así. Y lo más interesante es que nosotros, como personalidades, lo repetiré, ya lo hemos dicho más de una vez, pero lo diré de nuevo, no podemos tener una actitud crítica ante lo que vemos y percibimos en nuestra vida si se trata de una sustitución. En ese caso, podemos caer en la esquizofrenia, en delirios profundos o en estados de los que es muy Sí, difícil da mucho salir. miedo que tales gurús inmovilicen a la gente. De hecho, dicen que una persona no Por necesita hacer nada, supuesto. no necesita crecer en sí misma, es decir, trabajar sobre sí misma de alguna manera. ¿Y para qué crecer? Después de todo, basta con sentarse y no hacer nada, concentrarse en ese preciso momento que se está viviendo. Como ves, de nuevo, el tiempo fluye. Y cuando una persona adquiere un poco de libertad de la conciencia, tiene una sensación como si el tiempo se hubiera detenido. El mundo está claro, todo se pone en su lugar y sabe cómo salir de su situación. O al recibir algunas personas afirman, esto es ayuda espiritual. En realidad no lo es. En realidad, Satanás simplemente se aparta y los problemas internos parecen disminuir. Pero de nuevo, ¿por qué se retira Satanás? Porque tú le pagas y él se retira por un tiempo. ¿No volverá a esas personas? Sí, vuelve. ¿Quién realmente hay al menos alguien que se liberó? No. Después, tarde o temprano, él los abruma y los golpea de nuevo porque este es el sistema y tal es la ley. Yo compararía esto con la extorsión. Cuando hay delincuentes que se dedican al chantaje, si un empresario les da dinero una vez, nunca le dejarán en paz. Quiero decir, le quitarán lo último. ¿No es cierto? Lo mismo ocurre en este caso. ¿Por qué? Porque todo es el mismo sistema, las mismas leyes. Todo esto es el mundo de los animales. Hay otra pregunta, Igor Mikhailovich. Al principio de nuestra conversación, usted mencionó destellos brillantes. De hecho, tanto muchos gurús como aquellos que caen en tales prácticas dicen que con una concentración muy intensa de la atención, con la atención enfocada en el área del alma, ocurre una especie de No destello importa dónde brillante te que realmente concentres. exalta a una ¿Cuál persona es la un causa de poco. este destello? Cuando una persona intenta, o incluso mejor, cuando empieza a tener un poco de éxito en eliminar los pensamientos, en detener este flujo, es decir, en enfocarse en un punto. No tiene que enfocarse en el alma. Puede enfocarse en cualquier cosa, incluso en la punta de la nariz. De todos modos, la concentración al 100% en nada, diré así, acaba por llevarnos a un punto en el que, bueno, lo diré en sentido figurado. Las neuronas de nuestro cerebro son todas un análogo de un microcircuito, algo así. Todo funciona con electricidad, ¿no? Nuestros ojos perciben señales, entonces hay un impulso eléctrico. Desde el tálamo óptico se convierte, digamos, todo funciona con electricidad. Así que en este punto, cuando detenemos esta fuerza y se acumula, mientras que esta es una manifestación física, y el cuerpo también juega un papel aquí. Nuestras neuronas juegan un papel tremendo.
Cuando realizamos prácticas meditativas y dejamos fluir algunas energías a lo Sí. largo de los meridianos, ¿qué sucede? ¿A lo largo de qué meridianos? Es exactamente el grupo neuronal el que trabaja, amigos. Así que este enlace, digamos, en nuestro cuerpo, hay un montón de neuronas en varios lugares, y los meridianos son precisamente un enlace entre un grupo de neuronas y otro. Mientras que esos grupos muy importantes de neuronas son nuestros llamados chakranes y similares. Lo que pasa es que antes no se sabía, pero hoy en día ya se sabe que hay muchas neuronas en nuestro corazón, muchas neuronas en nuestro estómago, y no están situadas caóticamente, para que vean lo sencillo que es todo. Así, cuando esas neuronas se calman y la energía aumenta, mientras que en la vida cotidiana gastamos un montón de ella, simplemente obsérvenlo, amigos, simplemente realicen un experimento. Bueno, nuestros amigos de Alatra no necesitan esto, ya lo saben todo de todos modos. En cuanto a los que llegaron aquí accidentalmente, por así decirlo, y escuchan esto por primera vez, amigos, simplemente hagan un experimento. Siéntate quieto un rato y observa lo que hay en tu cabeza. No hagas nada, solo observa lo que pasa en tu cabeza, cómo vienen los pensamientos, pero no los apoyes. Cuando venga un pensamiento, déjalo ir. Es un horror. ¿Qué lío empieza en la cabeza? Si no le prestas atención, parece que no tienes ni un solo pensamiento. Pero si empiezas a prestar atención a este proceso, entonces surge un montón de ellos. Pregunta, en realidad no los ordenas, no los estimulas, no los pides, no los formas. Es un flujo continuo que tiene lugar sin tu participación. Pregunta, entonces, ¿quién eres tú? Esa es la cuestión. De nuevo, si intentas decir algo y no es un texto memorizado, ¿de dónde salen las palabras? ¿Cómo sabes lo que dirás en un minuto? Al fin y al cabo, no lo sabes, pero lo dices, y a veces tú mismo te sorprendes con lo que parloteas, ¿sí? Si no prestas atención, todo es natural, pero si empiezas a prestar atención, te sorprendes. ¿Cómo puede pasar esto? Esa es la cuestión. Pero cuando una persona, digamos, detiene este gasto, Suministro de energía. sí, el gasto irracional de esta energía en todos estos pensamientos que vienen, en cada percepción, comprensión y todo lo demás, entonces se acumula mucha de esta energía. Si consideramos esto como electricidad, analicemos, por ejemplo, resulta que se acumula mucha energía en nuestras neuronas, una especie de carga estática. ¿A qué conduce eso? ¿A la enfermedad u otra cosa? ¿O a la activación? De nuevo, ¿cómo nos percibimos a nosotros mismos desde el interior? Es decir, si rebuscamos en nuestro interior, ni siquiera encontraremos el punto en el que estamos. Pero nos parece que estamos en la cabeza. ¿Por qué? Porque tenemos la vista, percibimos la visión como si estuviéramos en la cabeza. Y nos parece que estamos como en la cabeza. No hay nada más que nuestro cerebro. De nuevo, la pantalla, si pensamos en ello, es una especie de... El lóbulo frontal es como la pantalla interior. Podemos ver algo ahí, etc. Si imaginamos algo, ¿cierto? Los lóbulos frontales entran en juego, como se dice. De hecho, no lo hacen. Se activan, por supuesto, pero no crean imágenes. Todo eso es diferente. Entonces, una simple pregunta. ¿Qué ocurre en ese momento? ¿Por qué aparece la luz? Se debe a una carga estática, por así decirlo, para que quede claro. Hay una descarga por su sobreacumulación, y ciertamente, aparece la excitación de ese mismo tálamo óptico, y ya percibimos a través de nuestra conciencia. Fíjate, recibimos información de que hay una luz brillante. Se produce exactamente el mismo efecto cuando una persona cae, como se dice, en una especie de estado de muerte, o antes de perder el conocimiento. Es decir, la luz se apaga o, por el contrario, se enciende. Estos mismos efectos son causados por el trabajo de nuestra visión interior, por así decirlo. Es algo más interno. Pero diferentes personas lo perciben como un grado muy Así alto es. de ¿Por experiencia qué? espiritual. Pero ¿quién tiene la culpa de eso? La culpa es nuestra. Sí. Porque al intentar explicar algo, decimos que hay una luz interior, ¿no? ¿Es capaz la conciencia de formar esta luz interior para nosotros? La luz verdadera no, pero fácilmente forma estos fenómenos falsos de destellos de luz y todo lo demás. Un ejemplo sencillo. Cuando nos golpeamos la cabeza, nos parece que salen chispas de los ojos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se produce un destello. ¿Debido a qué? De nuevo, un cortocircuito entre Una neuronas. Totalmente cierto. La Se acumula una liberación carga de una estática. carga estática se produce a través de una descarga. ¿Qué tipo de descarga? Una de dos. O hay una pérdida de conciencia o algo así. Como durante un cortocircuito, cuando la electrónica simplemente se apaga. De la misma manera, el cerebro se desconecta, se reinicia y volvemos en sí. O se descarga a través de la luz, ¿sí? Es decir, hay un destello brillante, así que es un fenómeno natural que acompaña.
Mientras que la luz verdadera de la que estamos hablando, que aparece por el contacto de una persona con el mundo espiritual en su trabajo decidido y a largo plazo, en realidad es una luz diferente, es constante, no es de origen material, y ya se percibe a nivel de sentimientos y no visualmente. Esa es la diferencia. Mientras que en ese caso, todos estos efectos que los chicos reciben, esto es exactamente debido a, la visión interior. Es absolutamente real, incluso puede venir con una descarga eléctrica y así sucesivamente. De nuevo, esa misma Kundalini. Esta es la etapa inicial del trabajo de una persona sobre sí misma. Si utiliza, digamos, prácticas meditativas en su camino espiritual, entonces, una de las prácticas meditativas, ¿qué le permite hacer? Acumular energía de esa misma electricidad, por ejemplo, y conducirla a través del grupo neuronal hasta la cabeza. Es decir, la persona tiene la sensación de que, efectivamente, algo brillante y fuerte se mueve en ella. Cuando llega a la parte superior de su Sí, cabeza, un se produce destello, un potente destello. Sí, el una mundo columna entero de se vuelve luz. comprensible y todo eso. Estas no son más que las primeras habilidades, los primeros pasos que no llevan a ninguna parte. Lleva eso al desarrollo espiritual. Si se utiliza para comprender la estructura del mundo, por así decirlo, para comprenderse a uno mismo y, de nuevo, cómo domar la propia conciencia y cómo trabajar con ella, simplemente como un peldaño en la escalera que conduce a Dios, entonces sí, funciona. Pero si tu objetivo es obtener algunas recompensas materiales para ti por nada, o comprar algo en este mundo a cambio de Bril, la fuerza de la vida, ¿funciona? Claro que funciona, sí, si lo haces todo correctamente, si te fijas objetivos realmente alcanzables, entonces sí, puedes comprar algo en este mundo material. ¿Funciona? Sí, funciona. Pero es algo temporal. De nuevo, lo que sea que una persona adquiera a cambio de la fuerza de la vida, a cambio de la vida en este mundo material, a uno no le dará tiempo para disfrutarlo. Bueno, y de nuevo, ¿qué clase de disfrute hay en este mundo material, verdad? Entiendo, sí, como hablamos contigo, es un plato de deliciosos pelmeni, tan sabrosos, con cebolla frita. En este caso, sí, en este caso es hasta el infinito. Pero de todo lo demás uno se harta rápidamente. Cualquier dispositivo o una casa, sea cual sea, ¿puede una persona disfrutar de ella? Bueno, ¿cómo se puede disfrutar de una casa? Es cómodo y eso es todo. Al final, aunque tengas una casa grande, como mucho utilizarás 2 habitaciones, como se dice, ¿cierto? ¿Para qué necesitas más? Igor Mikhailovich, hay otra pregunta. ¿Cuál es la solución para evitar la situación, como usted dijo una vez, cuando una persona experimentó este destello, un cóctel hormonal, y luego está totalmente vacío durante varias semanas y se cree un gran gurú? Desarrolla una enorme megalomanía, pero en realidad tiene el vacío interior porque siente que no hay fuerzas, esa paradoja en el interior. Ya sabes, no siempre. Si una persona realiza prácticas regularmente, no tiene este bajón que dura varias semanas. Es decir, si una persona, digamos, empieza a Lo practicar, ha probado. sí, y le funciona, tiene un Se subidón. siente Durante un orgulloso. par de días está en el cielo. Es un gurú, es Buda y todo lo que hay en el mundo en su conjunto, un profeta de todas las religiones. Pero luego tiene un bajón. ¿Por qué? Ha sido devorado y eso es todo. Y comienza la realidad de ese surrealismo. En este caso, de nuevo, pasan 2, 3 semanas o un mes, y a menos que se produzcan algunos cambios psicológicos graves, este estado desaparece al cabo de un tiempo. Algunas personas lo experimentan durante 2 semanas, otras durante un mes, otras durante más tiempo. El potencial energético se nivela, por así decirlo. La persona ya empieza a ver la vida de forma más o menos normal y, digamos, vuelve a la normalidad. Sin embargo, a menudo esto causa también serios problemas, por ejemplo, esquizofrenia y muchas otras cosas. Bueno, ya es una historia completamente diferente, por así decirlo, no es el tema de la conversación de hoy. ¿Cómo salir de esta situación? Simplemente no cometas estupideces. Si tú, amigo mío, quieres ganar dinero, vete a trabajar. Si no tienes suficiente inteligencia, pregunta a tus amigos, estudia, desarróllate, aprende. Cualquier trabajo es solo un trabajo, es solo una habilidad. Si quieres hacer una carrera y la necesitas, haz una carrera. ¿Conoces las reglas del juego de este mundo? Pues utilízalas. Pero dedicarte a la magia. Sabes, el diablo siempre engaña, diré honestamente. Él te engañará de todos modos. Quitará tu vida y te dará solo una cáscara vacía. Jugarás con ella por un tiempo, ¿y después qué? Una simple pregunta. ¿Para qué necesitas eso?
Si es el objetivo de tu vida, tienes la libertad de elegir. Una persona puede elegir y hacer lo que quiera. Si quiere morir, morirá. Si quiere convertirse en una subpersonalidad, se convertirá. Pero si quiere ganar la vida, la ganará. Todo es sencillo. Igor Mikhailovich, ¿cómo ganar la vida? Vuelvo al principio de nuestra conversación, a esta pregunta tan crucial para un ser humano. ¿Cómo ganar la vida? Sí, Lo diré simplemente, amigos. No sirvan a Satanás y comienzan con una cosa simple. Simplemente ámense los unos a los otros. ¿Verdad? Gracias. muchísimas gracias. Gracias, amigos. La paz sea con ustedes.